Hoy quiero hablarles de una gran santa, Santa Rosa de Lima, la patrona de América, ni más ni menos, pero quiero hacerlo a través de una serie de pinturas al óleo sobre tela cusqueñas que existen en nuestro país, en el monasterio de Santa Catalina en la ciudad de Córdoba, y que son esos tesoros que tenemos y que son pocas veces vistos. Yo tuve la oportunidad de verlos en 1987, cuando la Fundación Tarea, que hizo una obra extraordinaria de conservación, de restauración y de catalogación de obras del patrimonio argentino, las trajo para poder hacer esta obra de curaduría, y por otra parte las expuso en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, que es el que correspondería de los museos para este periodo de pintura. Bueno, primero quiero contarles que en realidad todos me conocen a mí como iconógrafo y como alguien que tiene un particular amor por la iconografía bizantina, por la pintura al temple, sobre madera, entelada, enyesada, pero en realidad no fue así. Mi intención original fue hacer un taller de arte barroco americano. Ustedes saben que el barroco americano es el arte que surge del encuentro maduro entre Europa y América. Y por eso es muy interesante, es muy nuestro, es muy poco conocido y muy poco estudiado. Es muy valioso, es muy sencillo, tiene por una parte las aplicaciones de las enseñanzas del Concilio de Trento en Europa, aplicadas por las determinaciones de los concilios limeños en América, para determinar cómo convenía enseñar el catecismo a través de imágenes. Por eso es tan interesante. Tiene algo de europeo, tiene algo de americano, es extraordinariamente naif, por decirles, inocente, sencillo. Vieron que el barroco en Europa algunas veces nos asusta porque es demasiado escenográfico, y entonces, bueno, eso en América fue muy sencillo porque evidentemente había muchos menos recursos, tanto de maestros como también recursos económicos. Y por eso nosotros vemos un arte muy sencillo, muy interesante, muy original, y que permite conocer nuestra identidad americana de una manera sin leyenda rosa ni leyenda negra, ¿no es cierto? En el arte uno lo que encuentra son las pruebas de lo que pasó, ¿no es cierto? Las pruebas hechas pintura, hecha escultura, hecha arquitectura, hecha canto, hecha literatura. Y por eso, si uno conoce la forma de leer, de entender, de interpretar una obra de arte, muy fácilmente va a comprender el contexto histórico del cual surge esa obra de arte. Así que mi interés en realidad fue hacer un taller de arte barroco americano que tuviera dos aspectos: uno el arte cusqueño, que sería todo lo que se dio alrededor de la ciudad de Cusco en el virreinato del Perú, muy extraordinario, un arte fantástico. Y después también me interesaba mucho lo que sería el arte jesuítico guaraní, que es lo que se da sobre todo alrededor de las misiones jesuíticas, ya más en el territorio de Argentina, Brasil, Paraguay, en parte también en el territorio de Uruguay, y también tiene unas características propias interesantes. Bueno, pero no quiero irme del tema porque eso vale la pena un video propio, así que quiero seguir hablándoles de Santa Rosa de Lima.
Bueno, Santa Rosa, ustedes saben que nació a fines del 1500, que murió a principios del 1600 porque vivió solamente 31 años, murió muy jovencita. Y también saben que no llegó a ser religiosa propiamente, consagrada con los 3 votos, sino que fue una laica terciaria dominicana, es decir, vivía la espiritualidad de los dominicos, de la orden de los predicadores, pero los vivía como una laica. Ella vivía en su casa con la ayuda de su hermano Hernando. Ella tenía 10 hermanos de 13 que posiblemente hayan nacido y que hayan muerto muy rápidamente el resto. Ella tenía un hermano particularmente, Hernando, que era como su compañero de juegos, de aventuras, que además la consentía mucho en todas estas aventuras un poquito difíciles de entender para su tiempo, para su espacio. Y entonces ella había construido una ermita, una pequeña casita capilla, en donde vivía en su propia huerta, en el jardín trasero de la casa en la que ellos vivían en Lima, donde ella había nacido. Después se había ido a un pueblo. Ella era hija de una mujer peruana y de un hombre, de un padre español, que era arcabucero del virrey, ocupaba un puesto, no estaba en una situación económica holgada. Ella tenía que hacer trabajos, sobre todo de costura, de bordado, que los hacía muy extraordinariamente. Pero a pesar de eso, ella se ocupaba mucho de las obras de caridad, sobre todo con los indígenas y con los negros que vivían algunos situaciones de una cierta emergencia económica. Bueno, ella participaba entonces de la vida que se daba en el convento muy cercano de los frailes dominicos, y era conocida por su belleza, porque ustedes saben que en realidad ella se llamaba Isabel, no se llamaba Rosa, pero era tan bella que se la llamó Rosa. Hay un episodio, ¿no es cierto?, en que una nodriza la encuentra con los cachetes muy rosados, ¿no es cierto?, muy rozagantes, muy saludable, y entonces la empieza a llamar mi Rosa, y así es que le queda ese nombre. Y fíjense que ella fue confirmada por Santo Toribio de Mogrovejo, que es un obispo del Perú, que también es santo. Y en el momento de la confirmación, sin saber que a ella en su espacio íntimo la llamaban Rosa, sino que su nombre era Isabel, él la confirmó evidentemente por una luz del Espíritu Santo con el nombre de Rosa. Bueno, ella era tan humilde y rechazaba tanto el que la halagaran por ser tan bonita, que ella no quería ser llamada Rosa. Le parecía como un nombre excesivamente lisonjero, ¿no es cierto?, a su belleza. Pero en una aparición en donde la Virgen se le presenta con el niño Jesús, y el niño Jesús le propone ser su esposa, tanto la Virgen como Jesús la llaman Rosa, y entonces ella decide a partir de ese momento aceptar que también la llamen Rosa. Bueno, ¿cómo es que esta colección de obras importantes pintadas a fines del siglo XVII en Perú, en Lima, vienen a parar muy pronto a la ciudad de Córdoba y al convento de las Catalinas? Bueno, lo sabemos primero porque fue la primera santa canonizada de América, y entonces esa canonización fue leída en el Cabildo de la ciudad de Córdoba con
extrañeza, con asombro, ¿no es cierto? Bueno, una americana, una de las nuestras, ha sido reconocida por el Papa como santa, por Clemente X en 1671. Y entonces inmediatamente se la declara, ¿no es cierto?, patrona de Córdoba, inmediatamente se hacen iglesias a Santa Rosa, se fundan pueblos, Santa Rosa de Calamuchita, por ejemplo, pueblos que lleven su nombre. ¿Y qué pasa? Bueno, hay un comerciante de mulas que hace el comercio entre la ciudad de Salta y la ciudad de Córdoba. Ese comerciante se enriquece, prospera mucho y entonces tiene una hija que decide entrar en las catalinas, en las monjas que ya les digo tienen la espiritualidad de los frailes dominicanos. Y entonces él, como dote, ustedes saben que las mujeres entraban en los conventos y provenían de familias de una cierta hidalguía, con una dote tanto de dinero como de bienes. Bueno, como este hombre tenía una gran colección de pinturas, como aparece relatado en su testamento, entonces esa parte de la colección de pinturas que se refería a la vida de Santa Rosa de Lima es que va a parar al monasterio de las Catalinas. Así que está todo documentado. Bueno, ¿qué relata esa colección de 12 pinturas bastante importantes, ¿no es cierto? Tienen más de 1 metro por 2 metros, son apaisadas, no todas tienen la misma medida, pero verdaderamente se las puede considerar una colección. Se piensa que en los talleres cusqueños en ese momento había muchísima producción de obras de arte, habría una gran necesidad de proveer a todas las ciudades, ¿no es cierto?, de las los distintos virreinatos, con iconografía. Ahí estaba el centro de esa gran escuela barroco-americana, que ella, les digo, tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, las figuras son muy ingenuas, quizás poco expresivas, pero lo que sí es muy expresivo es la naturaleza, en donde aparecen elementos de pájaros, de animales, de plantas que son propios de nuestra fauna y de nuestra flora americana, y que además de alguna manera de esa forma se veía desde Europa el continente americano y particularmente el virreinato del Perú como una especie de nuevo paraíso, ¿no es cierto?, de un lugar en donde la naturaleza se daba de una manera muy exuberante. Bueno, yo tomo, ¿no es cierto?, para este relato elementos que salen en un estudio que hace un becario del CONICET que se llama Carlos Paje, y por eso quiero nombrarlo, ¿no es cierto?, para no atribuirme estas cosas a mi investigación, sino al fruto de la investigación de él. Y entonces contarles que este ciclo de 12 pinturas nos va hablando desde el mismo nacimiento de Santa Rosa de Lima, y entonces en ese nacimiento va a estar la nodriza, ¿no es cierto?, que es la que descubre ese color de las mejillas de Santa Rosa, y entonces le llama la atención. Va a contarnos la infancia de Santa Rosa con esos 2 episodios, particularmente el episodio de la amistad que tenía Santa Rosa con los mosquitos. Ella, como tenía que rezar en esa ermita que estaba en el medio de la huerta y que por lo tanto había mucha humedad y había muchos mosquitos, se molestaba
con que la picaran todo el tiempo y ella quería dedicarse a la oración y no podía hacerlo. Y entonces llegó a un acuerdo con los mosquitos, que eran amigos suyos, porque ella tenía como una gran amistad con la naturaleza, como se cuenta, por ejemplo, de San Francisco de Asís. Y entonces llegó a un acuerdo, porque ella entendía que los mosquitos también tenían que vivir, ¿no es cierto? Y que viven de nuestra sangre. Entonces decía que dejaba que la picaran 3 veces. La primera vez lo ofrecía en honor al Padre, en honor al Hijo, en honor al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cada una de esas 3 picaduras. Y después, bueno, no me piquen hasta mañana y ya tienen su ración diaria de comida como para dejarme tranquila y dedicarme a la oración. También hay un episodio que en realidad se da cuando ella es muy chica, se piensa que a los 5 años de edad, pero que la imagen así como legendaria de esto se piensa que más se daría en la adolescencia, que es cuando ella, sintiendo tantas lisonjas, ¿no es cierto? Tanta admiración por su belleza, decide cortarse la cabellera, ¿no es cierto? Piensan que era un signo de la belleza y también del cuidado que podía llegar a tener una persona, y entonces evidentemente una persona que estuviera en una buena situación tenía una cabellera bien cuidada, mientras que una persona pobre la tenía sumamente descuidada. Y entonces ese artículo de lujo, por decirles que era tener una cabellera espléndida, ella decide cortárselo. También los cuadros nos relatan el episodio por el cual ella rechaza a todos los pretendientes que quieren casarse con ella porque es muy rica, porque es muy linda, ¿no es cierto? No muy rica económicamente, ¿no es cierto? Sino porque es una persona de riquezas espirituales, bondades, belleza, ¿no es cierto? Una posición social no mala, aun cuando no fue una posición económica holgada, y entonces tenía pretendientes, pero ella tenía claro que quería casarse con ese Jesús que se le había aparecido, ¿no es cierto? Y le había propuesto lo que llamamos los desposorios místicos, ¿no es cierto? Bueno, en esta serie no aparece la figura de Jesús adulto, sino que aparece solamente la figura de Jesús niño. ¿Y por qué así es la visión que ella tiene de Jesús niño? Es el que le ofrece matrimonio a Santa Rosa de Lima, y por eso va a aparecer de esa manera, ¿no es cierto? Es decir, siempre como un niño. Hay un cuadro muy lindo en donde, ya le digo, después de contarnos los desposorios místicos entre Jesús y Santa Rosa de Lima, nos cuesta la vida matrimonial que hay entre ellos. Entonces, en un momento aparece Jesús que está leyendo y Santa Rosa que está bordando, porque bueno, cada uno está haciendo en su casa esa vida de común que tiene cualquier matrimonio, en donde Jesús está haciendo lo suyo y Santa Rosa está haciendo lo que le corresponde. También sobre el relato, ¿no es cierto?, de los desposorios místicos, hay una tradición muy interesante, que es que se da el día del Domingo de Ramos, ¿no es cierto?, de 1617, y que es que ella va a la procesión de Ramos y no le dan un ramo, y entonces ella se queda como un poquito preocupada y entiende que posiblemente ella tiene alguna falta y que por esa razón no le han dado el ramo, y entonces se pregunta, ¿no es cierto?, a Jesús, bueno, ¿qué pude haber hecho? ¿En qué pude haberme comportado mal como para no merecer este ramo, para proclamar tu victoria, tu entrada triunfal en Jerusalén? Y entonces es ahí
en que Jesús le propone matrimonio, ¿no? Es decir, y le da un anillo de bodas, ¿no? Es decir, algo mucho más importante que un ramito de olivos y justamente como confirmándole que no era porque le faltaba nada, ¿no es cierto? Sino al contrario porque le sobraban muchas cosas buenas. Bueno, en estas representaciones que le digo acerca de la vida cotidiana entre Jesús y Santa Rosa de Lima, no en el caso de las 12 pinturas de las cuales les estoy hablando, pero sí en el caso de otras representaciones cusqueñas que ya les digo son muy ingenuas, son muy sencillas. Por ejemplo, aparece Santa Rosa jugando a los dados con el niño Jesús, ¿no es cierto? Se están divirtiendo juntos, se están haciendo juegos juntos porque, ya les digo, desde muy jóvenes, y imagínense si el episodio por el cual ella se corta el pelo es a los 5 años, desde muy tierna infancia ella tiene esa decisión de ser la esposa de Cristo. Bueno, también hay otro episodio relatado en este ciclo, que es que ella está enviando al ángel de la guarda a llamar a su esposo, ¿no es cierto? Como si uno al mucamo le dijera, anda y llama al Señor, ¿no es cierto? Que venga, que quiero verlo. Y que también nos habla de esa relación esponsal y de esa relación muy íntima, ¿no es cierto?, muy cotidiana, muy doméstica, con la cual ella naturalmente, así como se relaciona con los mosquitos, se relaciona con los ángeles, se relaciona con Jesucristo, se relaciona con los santos, porque vive una vida profundamente sobrenatural. Bueno, a esos aspectos lindos, tan risueños de la vida de Santa Rosa de Lima, también se le contraponen aspectos difíciles. Ella vive una vida de una gran penitencia, por eso también va a aparecer en este ciclo ella arrodillada en la celda del huerto, flagelándose, ¿no es cierto? Porque también hay momentos difíciles. Hay otra de las exposiciones en donde ella está dentro de su celda recogiendo agua de una fuente que surge de entre los arbustos y que simboliza todos los ayunos que hace la santa con el pan que sostiene en la mano izquierda y con el cuenco que está llenando de agua. Es decir, ella, así como vive una vida de una gran penitencia, también vive una vida de muchos ayunos a pan y agua. Vieron que el ayuno a pan y agua permite como sobrevivir, ¿no es cierto? Es decir, uno se sostiene, pero mortifica terriblemente el sentido del gusto, ¿no es cierto? Porque el agua, ¿no es cierto?, que no tiene gusto, y el pan comido solo, ¿no es cierto?, es decir, produce una gran mortificación del gusto, de tal manera que al no haber gusto hay una poca ingesta, ¿no es cierto?, de pan y una poca ingesta de agua cuando no se acostumbre a esas mortificaciones. Bueno, y finalmente hay dos pinturas que se refieren a su muerte. Una propiamente al episodio de la muerte, de cómo muere en olor de santidad o en perfume de santidad, ¿no es cierto?, porque ya tiene esa fama y entonces está rodeada sobre todo de frailes dominicos que se hacen presente en ese momento, y que hay un episodio sobrenatural, y que es que una de las mujeres que está presente en ese momento entra en éxtasis y relata cómo es la entrada de Santa Rosa de Lima en la vida eterna. Y entonces ya
desde ese momento empieza a tener como esa fama de santidad, ¿no es cierto? Porque esta persona entra en éxtasis y empieza a contarnos cómo es recibida por su esposo Jesucristo. Bueno, ella se encuentra en su lecho de muerte, vestida con el hábito dominicano y agonizando mientras eleva su alma a Dios. En algunas de las representaciones de la escuela cusqueña se muestra que ese lecho en el cual ella dormía estaba hecho con palos, ¿no es cierto?, con troncos, porque la mortificación que ella vivía una vida esponsal con Jesús, y entonces como Jesús, su cuerpo, había muerto en un madero, ¿no es cierto?, ella descansaba también en maderos para identificarse con su esposo. Bueno, el otro de los lienzos que hablan sobre la muerte de Santa Rosa de Lima nos cuenta su funeral. Uno de los más solemnes que tuvo Lima. Los religiosos dominicos la llevan en andas mientras observan el arzobispo y las dignidades eclesiásticas que se hacen presente en ese momento. Bueno, como les decía, estos relatos que son bastante comunes en las vidas de santos, incluso hay como relatos que se superponen, y entonces los pintores pintaban siempre el nacimiento, pintaban siempre la muerte, más o menos siguiendo el mismo esquema y quizás agregándole algunas cositas propias, pero después hay otros elementos muy significativos, muy propiamente de la vida de Santa Rosa de Lima, que ya les digo, muy pronto se convierte en la patrona de América, también en la patrona de Filipinas, y muy rápidamente empieza a tener una devoción, particularmente en Perú, ¿no es cierto?, y en toda América. Bueno, quería aprovechar para esta síntesis, ¿no?, entre religión y arte, para que conozcan un poquitito la vida de Santa Rosa de Lima, que es tan linda, pero por otra parte que la conozcan a través de estas pinturas, que si bien son del siglo XVII y de el virreinato del Perú, están acá, ¿no es cierto?, en la ciudad de Córdoba, son nuestras, son parte de nuestro patrimonio iconográfico, y que es interesante que nosotros podamos conocerlo. Y me encantaría que esto les abriera como una puertita, ¿no?, a decir, bueno, ¿qué es esto del arte cusqueño? Ustedes saben que yo hace años estoy detrás de conseguir que se pueda hacer una enseñanza universitaria, ¿no es cierto?, sobre este arte. Me he ido a Cusco propiamente, a la ciudad, donde hay una universidad de bellas artes, el nombre, ¿no es cierto?, Tito Quispe, que lleva esa universidad, es un gran iconógrafo cusqueño. Sin embargo, no lo van a creer, no hay cátedra de iconografía cusqueña en la Universidad de Cusco, con lo cual es muy difícil encontrar profesores. Entonces lo único que uno encuentra son personas que de manera popular, ¿no es cierto?, porque se ha transmitido la enseñanza de una generación a la otra, se siguen haciendo pinturas según este estilo. Pero en nuestro tiempo, porque además vieron que Cusco está cerca de Machu Picchu, y entonces este es un lugar muy turístico, y entonces es muy común que estas pinturas cusqueñas tengan un aspecto un poco como para que el turista compre un recuerdo de su visita al Perú, pero no necesariamente con todos los valores que tiene la pintura cusqueña, que ya les digo, es algo importante que nosotros conservemos y veneremos, porque es algo nuestro, y es algo que nos habla de esa identidad, ¿no?, europea,
y americana tan particular que nos define a todos nosotros. Bueno, aprovecho la ocasión para darles la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.